esta clase vamos a trabajar los diferentes tipos de costura. Costura sencilla, costura abierta, costura francesa, costura inglesa, el sobrepespunte. Y vamos a recordar cómo hacemos nuestro punto atrás. En algunos casos, cuando no tenemos máquina de coser, nuestras puntadas las vamos a coser con punto atrás. Es diferente cuando nosotros vamos a trabajar solamente piezas de unión para sostener esas piezas y después pasar la máquina. En esos casos nosotros trabajamos el hilván, pero cuando no tenemos máquina de coser y vamos a dejar una costura fija o permanente, lo vamos a hacer con el punto atrás, que es la costura que nos va a dar un poquito más de firmeza para que nos quede la puntada fuerte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí yo ya tengo marcada una línea. Yo lo voy a doblar por mitad para que me quede la tela doble y veamos cómo queda la puntada ya terminada. Cuando nosotros trabajamos costuras de unión de dos telas, ya sea para hacer una blusa, una falda o X prenda, tenemos que iniciar cosiendo desde la orilla. Siempre vamos a coser como si fuera nuestro remache. Esto es con la finalidad de que nuestra costura no se nos abra. Recordemos el punto atrás, avanzamos y regresamos. En este caso, como lo vamos a trabajar para que nos quede una costura firme, vamos a avanzar muy poco. Vamos a avanzar en promedio 3 milímetros. Aquí se ve la puntada más grande porque si no, no la alcanzarían a percibir en su video, pero la vamos a hacer como si fueran los puntos de 3 milímetros más o menos. Entonces recordemos, avanzamos, por abajo se va a ver larga, por arriba solamente se van a ver pequeños puntos. Y entonces vamos a avanzar, regresamos donde era el anterior y vamos a avanzar. Recordemos, la parte de atrás se van a ver puntadas más largas y la parte del derecho se va a ver solamente el punto de esta forma. Y lo vamos a hacer así todo hasta terminar nuestro lado completo, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que pasa? Si yo quisiera abrir esta costura, debe de quedar más firme, ¿sí? No se debe de ver muy grande los huecos, por eso es que deben de ser puntaditas cortas. La vamos a terminar toda completa para que sea nuestra primer puntada. Bien, ya estamos por terminar toda nuestra línea. Recordemos del lado de arriba se van a ver como puras líneas, puntitos pequeños, y la parte de atrás se va a ver más gruesa porque viene el punto atrás que va regresando. Bien, cuando ya vamos a terminar nuestra puntada, vamos a hacer puntadas más pequeñas y repetidas para que quede más firme nuestro punto, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer, perdón, se me enredó un poquito, 1, regresamos un poquito, 2, 3 puntaditas para que nos quede bien firme. Hay muchas formas de terminar el remache, ¿sí? Otra sería, bueno, darle aquí a nuestro punto y tomamos nuestro hilo y le damos 3 vueltas, ¿sí? Ahí estaría nuestra puntada. Bien, esta es la primera puntada que vamos a hacer. No tiene como tal un nombre porque yo les estoy poniendo, no tiene un nombre si es puntada sencilla, abierta o sobrepespunte. Simplemente yo se las estoy poniendo como suplir una costura de máquina cuando queremos coser algo y de todas formas se ve firme nuestra costura. No queda tan resistente como una costura máquina, pero podemos sustituirlo fácilmente
cuando no tenemos máquina. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora con otro lienzo? Vamos a dejar este como nuestro lado del revés de la tela y este que sea nuestro lado del derecho, ¿sí? Vamos a hacer una serie de varias costuras, entonces es importante que yo ubique el derecho de mi tela y el derecho de mi tela, y entonces siempre yo debo de poner cara del derecho con cara del derecho, ¿sí? Y voy a unir muy bien mis dos lados, que quede muy bien en la orilla, y voy a marcar la costura a 1 centímetro. Esta primera costura que vamos a trabajar es costura sencilla. Entonces nosotros, para hacer una costura sencilla, marcamos 1 centímetro de costura de la orilla hacia adentro y vamos a coser por aquí. Cuando cosemos a máquina, cosemos con remache al principio, hacemos nuestra costura y remache al final. Bien, aquí está la costura a 1 centímetro, remache principio y final. Y vemos la diferencia, cuando hacemos una costura en máquina se ve más cerrada, pero igual no se alcanza a percibir, de todas formas llega a quedar firme la que es a mano. Muy bien, ya tenemos nuestra costura sencilla, ahora vamos a hacer una costura abierta. Vamos a poner nuestro derecho de la tela. ¿Cómo ubicamos que es nuestro derecho? Porque las costuras no se ven en el derecho. Y vamos a poner otro de nuestros lienzecitos aquí. Y ahora vamos a marcar 2 centímetros y, vamos a poner nuestras dos telas juntas y vamos a marcar de la orilla hacia adentro 2 centímetros. Y lo marcamos. Y ahora vamos a coser remache, principio y final con nuestra costura a 2 centímetros. Aquí está la costura ya a 2 centímetros, remache principio, remache final. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir nuestra costura y vamos a planchar para que quede nuestra costura abierta. Y de esta manera, esta sería nuestra costura abierta. Este tipo de costura se utiliza mucho cuando son prendas con un acabado de alta costura, o pudiera ser el acabado sobre medida, porque nos permite poder ajustar o poder en algún caso soltar si fuera necesario, que la prenda ya no le quede o le quede pequeña a la persona. Entonces esta costura va así abierta. Bien, ahora vamos a hacer la costura francesa, y esta costura se hace diferente a las otras. Recordemos, las costuras anteriores las hemos trabajado haciendo primero la costura por el lado del derecho para que no se vea por nuestro lado, acomodamos nuestras piezas derecho con derecho para que nuestra costura quede por el revés. En esta costura lo vamos a hacer diferente. Vamos a poner nuestros dos lienzos de tela, pero fíjate, este es el revés de tu tela y este es el revés de tu tela. Y lo acomodas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta costura? Vamos a marcar solamente medio centímetro, ¿sí? Y cosemos ahí a medio centímetro de donde están nuestras dos telas, ¿sí? Y cosemos. Ok, aquí ya está la costura, fíjense muy bien. Ese es el revés de nuestra tela y este es el derecho. Esta costura primero se inicia cosiendo, que nos va a quedar hacia el derecho, pero ahora lo que vamos a hacer es, fíjate, derecho de tela y revés de tela. Y entonces vas a ubicar muy bien aquí y le vas a prender alfileres. Fíjate, aquí es importante que la costura te quede aquí, mira. No te vaya a quedar así, que queda movida, no. Tiene que quedarte muy bien de esta forma. Ahí está.
y le ponemos alfileres. Cuando nosotros cosemos en la máquina es importante que los alfileres los acomodemos de esta forma para que no nos estorben y los podamos ir quitando más fácilmente al momento de que vamos a coser y no se nos vayan a quebrar nuestras agujas. ¿Sí? Entonces vamos a poner los alfileres. Fíjate muy bien, es importantísimo que ubiquemos aquí, que nos quede bien marcada nuestra costura. Todo hasta el final. Aquí debe de quedar justo en la orillita, mira. Ok. Ahí está. ¿Sí? Y ahora vamos a coser. Es muy importante que cosamos a 1 centímetro. Y remache principio y remache al final. Bien, mira, aquí ya está cosida, ¿sí? Entonces ahora ya nos queda bien por nuestro lado del derecho y en nuestro lado del revés, fíjate, queda oculta, no como en el otro lado que se ve la orilla, aquí nos queda oculta. Bien, vamos a coser nuestra siguiente costura, que es la costura inglesa. Y para ese tipo de costura, fíjate muy bien, tú vas a calcular aquí 1 centímetro de costura, ¿sí? Que está fuera, no sé si se alcanza a ver, está desfasada una tela de otra y fíjate, es derecho y derecho de la tela, los enfrentas y los dejas una costura separada de la otra. Muy bien, ahí está. Ok, la tenemos ahí. Es muy importante que sea el centímetro o puede ser 1,5 centímetros, no menos, porque como es una costura que se va a revoltear o le vamos a hacer un dobladillo aquí, si lo dejas menos del centímetro no te va a alcanzar a coser, fíjate. Ahora, de donde tú tienes es 1 centímetro, de aquí a aquí y luego de aquí a acá, tiene que tener 1 centímetro de costura. Y vamos a coser arriba y abajo con remache, principio y final. Bien, fíjate, ya está cosido con remache, principio y final. Y fíjate, viene una tela desfasada una de otra. Este es el lado del revés y por el derecho nos queda así. Ahora fíjate, ¿qué tenemos que hacer? Abres tu tela extendida. Bueno, primero doblas aquí el centímetro que nos quedó. Puedes marcarle con alfileres, pero recuerda, los alfileres tienen que estar de esta forma y solamente ahí. Lo acomodas muy bien. Es muy importante, te puedes ir ayudando con la plancha. La plancha es muy útil cuando estamos trabajando. Lo ideal es ir haciendo costuras e ir planchando. Y así cuando nosotros terminamos una prenda, la prenda queda ya planchada porque lo vamos haciendo paso a paso y no batallamos tanto. Nada más terminamos de alisar los detalles y es más fácil. Muy bien. Muy bien, ahora que ya acomodamos nuestros alfileres, ¿qué es lo que hacemos? Fíjate, abres tu costura, pero completamente. Si te fijas, este es el lado donde está el doblez. Entonces, lo abres y hacia el lado que está el doblez, tú tienes que checar que te quede bien estirada la tela. Dejas el doblez, ahora quitas el alfiler y lo pones por encima. Es importante que aquí abajo te quede extendido. Y entonces haces lo mismo, quitas el alfiler y lo pones por arriba. Este es muy común en los pantalones de mezclilla. Queda una costura muy reforzada y obviamente queda visible por el lado del derecho y el revés. En algunos casos se hace con doble costura. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate muy bien, aquí
en esta parte donde tenemos la costura, bueno, pues el otro lado es el centímetro, entonces vamos a hacer la costura todo aquí, en la orilla, principio y final. Es muy importante que por la parte del derecho se vea aquí la costura abierta, porque si no la extiendes bien se te puede hacer así como un bordo y entonces esto no se ve bonito. Tiene que estar bien extendido, ¿sí? Ok, entonces vamos a coser por la parte de atrás, remache, principio y final. Muy bien, aquí está la costura terminada. Viene en esta parte de aquí, este es el lado del revés y nuestro lado del derecho queda así. Se va a ver la costura. En algunos casos le podemos poner otra costura en este lado o la podemos dejar así. Generalmente va de esta forma. Muy bien, y por último vamos a hacer nuestro sobrepespunte. Para hacer un sobrepespunte necesitamos hacer, recordemos por el lado del derecho, hacemos una costura sencilla que es uniendo nuestras dos telas y marcamos 1 centímetro de nuestra orilla hacia adentro y vamos a coser nuestra primer costura. La primer costura puede ser que sea en una unión de hombros, en un acabado de alguna pretina o un pliegue cuando hacemos alguna falda y le ponemos plisado. Entonces vamos a hacer nuestra primer costura que puede ser en diferentes prendas. Bien, aquí está nuestra costura sencilla, recordemos 1 centímetro hacia adentro. Aquí nos queda nuestro derecho y este es nuestro revés. Ahora, ¿qué es importante? Un sobrepespunte es en alguna costura que ya tengamos, lo que queremos es fijar la costura, que no se mueva. Y para hacer eso tenemos que extender o estirar para que no se nos forme un bordo y lo vamos a trabajar aquí. Y entonces ahora por el lado del derecho vamos a marcar una costura que debe de venir aquí, pegadito en esta parte, 2 milímetros. En algunos casos se puede hacer de medio o 1 centímetro, pero son casos especiales. El sobrepespunte va aquí a 2 milímetros de donde es nuestra orilla. Lo mismo, remache, principio y final. Bien, aquí está. Y este es nuestro sobrepespunte. Debe de ser la costura en la orillita. Y por el lado del revés nos queda fijo la costura, que es diferente a esta que queda. Y de esta forma ya no se mueve y nos queda firme. Muy bien, con esto terminamos. Recordemos, vamos a coser y también vamos a ir planchando para que nos queden nuestras costuras terminadas.